La esperanza, compañera de la fe. Por Charles Capps. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de las cosas, pero la esperanza es necesaria. Algunas veces la gente dice: usted no puede obtener nada con solo esperarla. Eso es verdad hasta cierto punto, ya que la esperanza no tiene ninguna certeza. Pero la esperanza es una compañera muy importante para la fe. La esperanza es la que establece las metas. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. La certeza de las cosas, ¿qué cosas? Las cosas que se esperan. ¿Cuáles son las cosas que esperamos? Esperamos las cosas que Dios nos ha dado. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se complace cuando no obtenemos las provisiones que Él ha hecho para nosotros. Algunas cosas nunca las obtendremos a menos que tengamos fe. La voluntad de Dios es multiplicada en nosotros a través de la sabiduría de Dios. Tenemos que saber lo que Dios ha dado, o no podremos tener fe en la promesa. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. La esperanza es necesaria. La esperanza es compañera de la fe. Usted está leyendo este libro porque espera recibir alguna vislumbre de la esperanza y la fe. Pero, la esperanza sola no le dará esa vislumbre. Sin embargo, si no fuera por la esperanza, usted no hubiera abierto este libro. Cuando los enfermos vienen para que se les ore, ellos esperan ser sanados. Si no tuvieran esperanza, no vendrían para que se orara por ellos. Ya que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, entonces debe haber alguna esperanza, o la fe no tuviera nada a la cual darle certeza. Esto explica por qué algunos han muerto, aunque decían todas las cosas correctas. Otros dicen: no comprendo por qué murieron. Puede que hayan perdido la esperanza. La palabra de Dios le dio esperanza a Abraham. Mire lo que Abraham hizo cuando no había esperanza. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Cuando no había esperanza, Abraham creyó en la esperanza. Hay personas hoy en día que no tienen ninguna esperanza médica. Los médicos han hecho todo lo que han podido. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza, haga lo que hizo Abraham, vaya a la palabra de Dios y obtenga una esperanza sobrenatural. Abraham decidió estar de acuerdo con Dios. Eso es lo que hacemos cuando tomamos la decisión de confesar la palabra de Dios. Al decir lo que Dios declaró para nosotros, estamos de acuerdo con el punto de vista de Dios. Puede que algunos digan: no hay esperanza, así que lo mejor que pueden hacer es darse por vencidos. Usted siempre podrá ir a la palabra de Dios y obtener esperanza. No importa si es física, financiera o espiritual. Cuando su situación parece no tener esperanza, vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esperanza para usted. La esperanza establece metas. Usted debe tener una meta. Si no establece metas, o si no sabe hacia dónde va, entonces, ¿cómo va a saber cuándo llegue allí? ¿Cuánto tiempo le tomará llegar? No sabe para dónde va, y no sabe cómo llegar allí, pero una meta da dirección. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Tiene que haber alguna dirección de la fe. Algunos han dicho: yo estoy esperando en Dios. Yo le estoy creyendo a Dios. Algunas de esas personas llevan años esperando y no han hecho nada. Ellos no están esperando por Dios, Él ha estado esperando por ellos. Ellos han tomado una decisión al no hacer nada. Cuando no había esperanza, Abraham decidió creer en la esperanza.
Él tomó una decisión de creer en la palabra de Dios. De ahí vino su esperanza, la palabra de Dios. No trate de usar la fe donde debe estar la esperanza, y no trate de usar la esperanza donde debe ir la fe. La esperanza no tiene certeza. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Así que tiene que haber fe y esperanza. Ellas son compañeras. Van juntas. La fe es la divina energía de Dios. Viene al escuchar la palabra de Dios. Es la certeza de las cosas que se esperan. Tenemos que aprender a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Las palabras son semillas. Nosotros hablamos la palabra de Dios, la promesa de Dios, a nuestro corazón, y ésta brota y crece. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. En Marcos 4, versículo 28, fue establecido por Jesús que el corazón era el centro de producción. Jesús lo llamó el terreno. La revelación viene por el Espíritu. Hablamos acerca de que el corazón es el centro de producción, y Pablo añade luz a este tema. En su primera carta a la iglesia de Corinto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cuántas veces ha escuchado a la gente citar estos versículos y decir: ¿usted nunca sabe lo que Dios va a hacer? Pero usted sí sabrá si lee el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos está diciendo que estas cosas no entran en el corazón del hombre a través de los 5 sentidos naturales. Usted no puede obtener la revelación de sabiduría en su espíritu a través de los 5 sentidos físicos. Pero Dios nos revela las cosas por su Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, nos revela por medio de la sabiduría de la revelación que no lo podemos obtener de ninguna otra manera. Dios hará todo lo que Él ha prometido. Él hará todo lo que usted crea que Él hará, si su fe está basada en la palabra de Dios. Pero estas cosas no han entrado al corazón del hombre a través de los ojos naturales o por los oídos naturales. Entran al corazón del hombre por la revelación. Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Dios las reveló, pero no a través de los 5 sentidos físicos. Dios tiene una avenida por la cual revela las cosas y algunas veces evita a la mente carnal. Dios revela las cosas a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro y nuestro guía. El espíritu humano busca. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10, ambos usos de la palabra espíritu están en letra mayúscula. La primera parte del versículo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esto se refiere al Espíritu Santo. Pero donde dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, eso no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al espíritu humano, su espíritu. Proverbios lo dice de esta manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios capítulo 20, versículo 27. El espíritu humano es la luz que Dios usa para iluminar. El Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu e ilumina nuestro espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Creo que el apóstol Pablo se refería aquí al espíritu humano, pues el Espíritu Santo no necesita escudriñar las cosas de Dios. El Espíritu Santo ya conoce las cosas de Dios. Es el espíritu humano el que escudriña las cosas de Dios. Cuando usted está dormido, las semillas que ha sembrado en el corazón están produciendo. Y usted no sabe cómo. Todo lo que usted hizo fue sembrarlas, irse a dormir y levantarse. Su espíritu sabe, el Espíritu de Dios sabe, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11.
El Espíritu de Dios sabe todo acerca de Dios y su Espíritu sabe todo acerca de usted. Si usted pone a su espíritu en contacto con el Espíritu de Dios, ha hecho una conexión con la fuente de toda sabiduría. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Necesitamos asociar esto con lo que dijo Pablo en el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre a través de los 5 sentidos naturales. No lo vio a través de los ojos físicos, no lo escuchó a través del oído natural, pero Dios los reveló. Vino por medio del Espíritu Santo a su espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que después que siembre la semilla en su corazón, mientras duerme de noche, su espíritu escudriña a la sabiduría y la revelación de Dios con respecto a maneras y formas de traer la semilla a producir. Entonces, una mañana se despertará con una idea que vino a su corazón del Espíritu de Dios, y usted cuando ni cómo vino. El versículo 12 dice que Dios nos dio el espíritu humano para que Él pudiera revelarnos las cosas de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. Comparando las cosas espirituales. Debemos de comparar las cosas espirituales con lo espiritual. El espíritu del hombre se pone en contacto con el Espíritu de Dios para encontrar revelación de sabiduría de estas cosas concerniente a nuestro diario vivir. No adquirimos una revelación de sabiduría a través de la mente carnal. Viene al espíritu humano. El cuerpo físico natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, pero las cosas del Espíritu de Dios son recibidas en el espíritu humano, lo cual es el centro de producción. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15. ¿Quién es aquel que es espiritual? Ahora, recuerden que él dijo que compare las cosas espirituales con lo espiritual. Aquel que es espiritual juzga todas las cosas. Esa parte en usted que es espiritual es el hombre interior o el espíritu. Su espíritu juzga todas las cosas. Su espíritu humano puede ver cosas en otras personas que usted no comprende con su mente natural. No ha sido revelado a través del ojo o el oído natural ni por medio de los 5 sentidos. Hay momentos en que usted siente algunas cosas y no sabe cómo lo sabe, pero usted sabe que es cierto. Iluminado por su espíritu. Puede que conozca a alguien y parece que su espíritu dice, aléjate de ellos. No tengas nada que ver con ellos. Y no sabe por qué. Su espíritu estaba escudriñando todas las cosas, encontró algo y le estaba advirtiendo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Su espíritu siente algo acerca del espíritu de una persona, pero usted mismo no puede juzgar lo que hay en el espíritu de la otra persona. Usted solo puede juzgar las acciones de esa otra persona. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Adquirimos la sabiduría de la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo al espíritu humano. El espíritu del hombre verdaderamente es la luz del Señor. Vamos a colocar estos dos pensamientos juntos. Es Marcos capítulo 4 versículo 26, se refiere al corazón del hombre como el terreno, en donde se siembra la semilla de la palabra de Dios para que pueda producir. Es el Espíritu el que le revela las cosas y adquiere la sabiduría. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos recibir las cosas del Espíritu de Dios. El corazón es el centro de recepción. Cuando usted dice palabras, usted está sembrando semillas. Cuando está hablando la palabra de Dios, usted está sembrando semillas incorruptibles. Esa semilla no fallará. Sin embargo, es posible que su acción o falta de acción cause una falla en la cosecha.
La semilla no fallará. Pero lo que nosotros hacemos con la semilla puede causar una falla en la producción. El hombre perezoso profetiza su propia destrucción. En Proverbios capítulo 22 versículos 13 encontramos esta frase. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. El hombre perezoso es uno que no va a hacer nada. Simplemente se sienta y dice, voy a ser devorado. Ni siquiera sale corriendo. Por lo menos podría hacer un esfuerzo de salir de la calle. Pero él profetiza su propia destrucción. Esos que no hacen lo que dice la palabra de Dios están haciendo eso todo el tiempo. Dicen, bueno, usted sabe que todos vamos a perecer. Nada me sale bien. El mundo va a explotar con una bomba atómica y todos vamos a perecer. El hombre perezoso profetiza su propia destrucción. Las cosas naturales reflejan las cosas espirituales. Nosotros somos capaces de concebir la palabra de Dios en nuestro espíritu, trayendo producción a lo que Dios dijo en su palabra. Recuerde, la esperanza establece metas. Algunas veces, cuando vemos cosas en la Biblia, tenemos la tendencia de sacarlas completamente fuera de ambiente natural. Cuando Jesús habló acerca de sembrar la semilla, Él no la sacó del terreno y dijo, esto es algo espiritual. Cometemos un grave error cuando separamos totalmente lo natural de lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual, pero trabaja como una semilla natural. El corazón del hombre es espiritual, pero trabaja como el terreno natural. Permítame darle una ilustración de cómo el corazón está diseñado a producir. Vamos a traerlo al nivel natural donde todos podamos comprenderlo. Probablemente en su casa hay una unidad de calefacción y una unidad de aire acondicionado. El corazón del sistema para enfriar o calentar. Esa unidad ha sido diseñada por un ingeniero para controlar la temperatura en la casa. Esa es la única razón por la cual fue diseñada. Fue diseñada para producir la temperatura que usted desee por medio del termostato, lo cual vamos a llamar la pieza que establece metas. Los números del termostato representan los grados de temperatura. Vamos a decir que la temperatura afuera está a 100 grados, y usted quiere que la temperatura dentro de la casa esté a 70 grados. Su trabajo sería poner el establecedor de metas en 70 grados. Mientras se mantenga en 70 grados, la unidad trabajará día y noche para llegar a la meta. Usted no tendría que orar y ayunar para que la temperatura enfríe en su casa. La unidad sabe cómo hacerlo. Por eso fue diseñado. Usted simplemente establece la temperatura por medio del establecedor de metas y enviará un impulso al corazón de la unidad y dirá, consiga aire frío. Está muy caliente. Con el termostato en 70 grados cuando está a 100 grados afuera, usted ha creado un problema para el corazón de esa unidad. Pero puede hacer el trabajo. Eso es todo lo que sabe hacer, pero lo hace muy bien. Esa unidad no lavará su ropa, no hará sus comidas, no limpiará su casa. No fue diseñada con ese propósito. Fue diseñada para producir lo que usted ha marcado en el establecedor de metas. El corazón produce. Ahora vamos a relacionar esto con el corazón del hombre. El corazón de la unidad que enfría y calienta es como el corazón de un hombre. Usted tiene que establecer la meta para lo que usted quiere que se produzca. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la esperanza es el establecedor de metas. La esperanza trabaja en la cabeza. Lo que usted continúa diciendo se convierte en su meta. Su cabeza es el establecedor de metas. Cuando no hay esperanza, no hay metas establecidas para mejorar, aunque el no establecer metas establece metas negativas. Como el termostato, sus palabras habladas envían un impulso a su espíritu. Al decir, en el nombre de Jesús, por sus heridas soy sanado. Soy redimido de la maldición de la ley, y le prohíbo a la enfermedad que entre en este cuerpo, usted estableció su meta en la sanidad. ¿Qué está haciendo usted con esa acción? Puede que alguien diga, estás mintiendo, porque todavía estás enfermo. Puede que esté enfermo, pero el propósito de decir la palabra de Dios es establecer metas y sembrar la semilla.
Algunas personas no comprenden cómo usted puede decir que ha sido sanado por las heridas de Jesús cuando está en dolor. Pero usted tiene que establecer esa meta sin importar las circunstancias actuales. Vamos a relacionar este concepto a la forma en que trabaja un termostato. Vamos a decir que su casa está a 90 grados y usted entra y mueve el termostato a 70 grados. Puede que alguien diga, oye, tú no puedes hacer eso. Eso es una mentira. No está a 70 grados aquí dentro. Pero no es una mentira. Esa es la forma de hacer que la unidad de calentar y enfriar trabaje de la manera en que fue diseñada. Por eso la puso en 70 grados. Usted está pidiendo esa temperatura. Usted está pidiendo esa temperatura que no está manifestada. Esa es la forma en que el sistema está diseñado y esa es la única forma en que puede trabajar. Si pone el termostato a 90 grados cuando ya la temperatura está a 90 grados, no habrá ningún cambio. La unidad se mantendrá inactiva, producirá nada. El corazón se mantiene fiel cuando llegan las demandas. De seguro nadie sería lo suficientemente tonto para ponerse a discutir cuando puso el termostato a 70 grados. Pero sí lo harán cuando usted establezca sus metas en las promesas de Dios. Algunas personas dirán que está mintiendo. Usted tiene que darle tiempo y meditación a estas cosas para comprender completamente el diseño del corazón, espíritu, del hombre. Es fácil comprender la forma en que trabaja un establecedor de metas, termostato. Al mirar este ejemplo, es más fácil comprender cómo trabaja esa fe y confesión en su corazón. Puede que usted no crea que funciona de esa manera. Puede que no esté de acuerdo, pero esa es la forma en que trabaja. Nadie discutiría con usted acerca de mover el termostato para lograr la temperatura deseada, y nadie le llamaría mentiroso. Ellos comprenden que la habitación estará a 70 grados en unos cuantos minutos. El corazón, espíritu, del hombre es como el centro de aquella unidad de calentar y enfriar. Está diseñada por Dios para producir aquello que usted siembre en él. Usted siembra o establece la meta hablándola. Cuando usted escucha su voz por primera vez en una grabadora, usualmente piensa que es otra persona. No puede creer que es usted, porque ha estado escuchando su voz mayormente con su oído interior. Su voz es escuchada por el oído interior y llevada directamente a su espíritu. Cuando escuchó su voz en la grabadora por primera vez, la escuchó completamente con su oído exterior y no podía creer que era usted. Dios lo diseñó usted de esa manera, para que su voz alimentara el impulso de lo que usted deseaba hasta llevarlo al corazón, lo cual es el terreno. Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Ahí va a producir lo que está diciendo. También está renovando su mente mientras usted confiesa la palabra de Dios. Vamos a suponer que alguien cambia el termostato a 70 grados y luego, en poco tiempo, lo cambia a 95 grados. Luego lo cambia a 60 grados. No va a funcionar correctamente. Lo más probable es que un fusible explote. No está diseñado para cambiarlo de un extremo a otro. Puede que alguien diga, ¿quién sería tan tonto para hacer eso? Los cristianos hacen eso todo el tiempo. Comienzan haciendo las siguientes confesiones: gloria a Dios, mis necesidades son suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Dicen eso por unos cuantos días, luego miran las circunstancias y dicen, amado Dios, nunca va a suceder. Nunca pagaremos. Estas deudas. No sé lo que vamos a hacer. Ellos cambiaron el termostato. Usted tiene que ponerlo donde lo quiere y dejarlo ahí. Esa unidad trabajará día y noche para producir lo que ha pedido. Nunca discutirá con usted. La unidad no toma decisiones. ¿Alguna vez ha escuchado a una unidad de aire acondicionado decir, no, yo no voy a echar aire frío, usted necesita aire caliente, así que voy a echar aire caliente? Si hiciera eso, nosotros tendríamos que decir, nunca sabemos lo que esa unidad va a hacer. Tiene su propia mente. Pero no funciona de esa manera. Es consistente. Siempre produce lo que usted ha pedido, y así es como está diseñado el corazón, espíritu, del hombre.
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios capítulo 20 versículo 27. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job. Capítulo 22 versículo 28. Marcos capítulo 4 versículo 26 le dice cómo trabaja. Es como si un hombre tirara semillas al terreno. Eso es estableciendo la meta. La semilla para un agricultor es un establecedor de metas. Si usted quiere saber qué meta ha establecido para su jardín, simplemente mire y vea qué semillas ha sembrado. Usted siembra la semilla, y funciona. Usted se acuesta a dormir y luego se levanta. Usted no tiene que rogar a Dios que funcione. Funciona porque está diseñada de esa manera. La certeza está en la semilla misma. Los termostatos no tienen certeza. Imagínese que alguien que nunca ha visto un termostato o una unidad que calienta o enfría lo vea a usted poner el termostato a 70 grados cuando la habitación estaba a 90 grados. Cuando la habitación comienza a enfriar, comenzaría a preguntarse por qué se estaba poniendo tan frío. Le gustaría saber qué hizo usted para que esto sucediera. ¿Qué es esa cajita en la pared? Usted responde, es un termostato. ¿Un termostato? ¿Dónde puedo conseguir uno? Puede ver lo que la persona tiene en mente. Va a la ferretería y compra un termostato. Va a su casa y clava con un martillo el termostato a la pared. Luego lo pone a 70 grados y se sienta a esperar. Tendrá que esperar un largo tiempo, porque el establecedor de metas no tiene la habilidad para enfriar la casa. No hay certeza en el termostato para enfriar una habitación. Sin embargo, establece una meta para ser llevada a cabo. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Vamos a decir de otra manera. La fe es la certeza de todo lo necesitado para llevar a cabo las metas que se esperan. La unidad tiene conectado a la electricidad y está disponible en cualquier momento en que el termostato lo demande. La unidad de enfriar y calentar no puede producir nada por sí sola. Tiene que haber un establecedor de metas y usted tiene que darle vuelta a la meta. La esperanza es un estabilizador de metas. Siempre hable de su esperanza. Las metas para su corazón son establecidas al hablar de aquellas cosas en fe. Aunque la unidad lo sienta o no, cuando el impulso de ese termostato va a la unidad, desata la energía que está disponible, e inmediatamente comienza a producir la cosa que usted pidió. Sus esperanzas hacen demandas cuando son habladas. Esa es la manera en que trabaja el corazón, espíritu, del hombre. Usted toma la palabra de Dios, y luego la habla o dice. Usted establece la meta. La energía divina se encuentra en la palabra de Dios para causar que el corazón produzca. Aún en el tiempo de verano, la energía que trae el aire fresco a un edificio es la misma energía que trae aire caliente durante el invierno. El establecedor de metas, su esperanza, es lo que determina si es aire fresco o aire caliente. Si no está satisfecho con la cosecha que está teniendo, mire la meta que ha establecido y la semilla que está sembrando. La unidad no discutirá con usted. No está diseñada para decidir si está bien o mal. Solamente está diseñada para producir lo que usted pida. El corazón del hombre trabaja de esa manera. El hablar la palabra establece la meta. Por tanto tiempo hemos separado las cosas espirituales de las cosas materiales que hemos creído que no hay ninguna relación entre ellas. Pero Jesús vuelve y las une cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces en Génesis capítulo 8, Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis capítulo 8 versículo 22. La Biblia sigue refiriéndose a la siembra. Usted siembra la semilla, y siega la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es la manera en que funciona. El terreno en su jardín no decide si lo que usted siembra está bien o mal. El terreno produce lo que usted siembre.
Algunos creen que el espíritu humano, o el corazón, de una persona que ha nacido de nuevo no produciría nada malo. Pero hágase esta pregunta: ¿por qué algunas personas vuelven a las cosas del mundo y al pecado? Jesús lo dijo de esta manera: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, saca malas cosas. Mateo capítulo 12, versículo 35. Estoy convencido, después de leer lo que Jesús enseñó, que aún una persona que ha nacido de nuevo puede poner cosas malignas en su corazón. Dios considera cualquier cosa que es contraria a su palabra como maligna. Números capítulo 13 versículo 32. Santiago lo dijo de esta manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago capítulo 1, versículo 26. En otras palabras, la lengua puede engañar el corazón. El terreno nunca discute. Yo fui agricultor por 30 años antes de entrar al ministerio. En ninguno de los años en que fui un agricultor sembré frijoles y escuché al terreno decir: no vamos a producir frijoles, vamos a producir bananas y zanahorias. ¿Por qué? Porque lo único que el terreno puede producir es lo que se le ha sembrado. La esperanza causa que usted hable de su fe. Algunos se han hecho de la idea que no importa lo que siembren y que no importa lo que cosechen y no importa lo que digan. Ellos dicen: bueno, Dios sabe lo que quise decir. ¿Podría usted decir: yo sembré maíz, pero el terreno sabía lo que yo quería sembrar tomates? Claro que no. Nadie puede ser tan tonto. Usted sabría que no iba a cosechar tomates, porque el terreno no produce lo que usted quería sino lo que sembró. El terreno de su corazón no decide si lo que siembra, dice, está correcto o está mal. Su trabajo es producir la información necesitada para causar lo que usted está diciendo, sembrando, a que suceda, esté bien o mal, o indiferente. Marcos 11 versículo 23 no es una calle de una sola vía. Pero Jesús solo nos dijo cómo operar la fe en el lado positivo. Él no quería que pusiéramos este principio en el lado negativo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11 versículo 23. Otra forma de decirlo: crea que esas cosas que usted cosecha pasarán, porque lo que dice es la cosecha. La meta debe establecerse en el remover la montaña o los problemas tremendos que usted enfrenta. La esperanza causará que usted hable de su fe. Por otra parte, trabajará tan rápido en el lado negativo. Algunos dicen: esta montaña cada día está creciendo. Nunca podré superarla. Ellos están correctos, porque están confesando en fe el lado negativo. Trabajará rápidamente, y a veces más rápido, en el lado negativo. Algunas personas profetizan: las cosas están empeorando. Nunca funcionará. Nunca pagaremos nuestras deudas. Esta iglesia jamás progresará. Ellos no tienen esperanza, así que no hay nada por la cual la fe pueda dar sustancia. Ellos están hablando eso al terreno, corazón. Esto causará que su espíritu busque las avenidas de la sabiduría de Dios para encontrar alguna manera para hacer que esto pase. Recuerde, la unidad no decide si necesita aire fresco o aire caliente, solo responde a la señal enviada desde el establecedor de metas. La esperanza es el termostato de su corazón. Si usted no tiene esperanza, ningún impulso será enviado al corazón, y no habrá ninguna producción positiva. Aunque en el corazón hay certeza, fe, sin esperanza no hay una meta positiva. La esperanza causa que usted hable la promesa. El temor causa que usted hable lo peor de todo. Recuerde, esto no va a funcionar simplemente porque usted lo diga, pero el decirlo envuelve el funcionar del principio de Dios, y con el tiempo producirá los resultados que Dios prometió. Hace varios años, cuando yo entendí esta verdad, comencé a confesar: yo he sido redimido de la maldición. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad de mi cuerpo. En este momento, yo tenía úlceras.
De vez en cuando me enfermaba 2 o 3 días a la semana y no podía hacer nada. Tomaba Malax por botellas. Entonces comencé a confesar la palabra de Dios acerca de mi enfermedad. En un periodo de 3 meses, la palabra de Dios estaba grabada en mi espíritu y las úlceras dejaron mi cuerpo. Unas cuantas veces trataron de volver, pero decía, no, en el nombre de Jesús, yo he recibido sanidad. He sido sanado. Estoy bien. He sido liberado de la maldición de la enfermedad. Continué resistiendo la enfermedad como resisto al diablo. La concepción es cesárea antes de la manifestación. He aprendido a cómo operar estos principios a través del método de tanteo. He cometido algunos errores, pero continúo confesando de que he sido redimido de la maldición. Confesaba. He sido redimido de la hiedra venenosa. Pero cada vez que iba a cazar venado me encontraba en contacto con la hiedra venenosa. Alguien dijo, su confesión no está trabajando, ¿verdad? Respondía, sí, está funcionando. La fe viene, la fe viene. Estaba estableciendo la meta. Seguía confesándolo, ¿qué sucedió? Volvía a tocar la hiedra venenosa, ¿qué fue lo que hice? Me ponía loción de calamina, y se secaba. Entonces continuaba confesando la palabra. Esto sucedió varias veces antes de que viniera la manifestación. Tomó tiempo para que la palabra de Dios se concibiera en mi corazón y causara que la fe viniera. La fe en el corazón le da la habilidad para concebir las promesas de Dios. Una vez haya sido concebida, con el tiempo usted tendrá una manifestación de esa promesa. Continué haciendo esto por 1 año y entonces noté que la hiedra venenosa ya no me afectaba. La acción correspondiente que tenía hacia lo que creía fue que continué confesándolo, aunque las circunstancias naturales decían que no había sido redimido. Simplemente seguí diciendo lo que decía la palabra de Dios, yo fui redimido de la maldición de acuerdo a Gálatas capítulo 3. Versículo 13 y Deuteronomio capítulo 28 versículo 61. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Algunas personas dicen, eso es el poder de la mente. Pero no lo es. Es la fe en Dios y en su palabra sobre todas las cosas. Cuando fue concebida en mi espíritu, se manifestó en mi cuerpo físico. Al principio, si yo hubiera dicho, voy a llevar a cabo lo que digo, y de ahora en adelante voy a arrancar toda la hiedra venenosa con mis manos, hubiera tenido un gran problema, porque estaba comenzando a establecer la meta y sembrar la palabra en mi corazón. No tenía la acción correspondiente hacia lo que estaba diciendo hasta que tuve la manifestación completa. Después de 1 año, la hiedra venenosa ya no afectaba mi cuerpo. Ahora tengo una acción correspondiente completa hacia la hiedra venenosa. Mi cuerpo ya no reacciona a ella. Pero tomó 1 año para que la palabra de Dios fuera concebida hasta el punto que Gálatas capítulo 3 versículos 13 fue manifestada en mi cuerpo. Estas cosas no van a suceder de la noche a la mañana. Pero sucederán si somos diligentes en estar de acuerdo con Dios y confesamos lo que Él ha dicho de nosotros. La confesión es un proceso. La confesión de la palabra de Dios es un proceso de la renovación de la mente. Causa que la fe venga. Es una expresión de la esperanza. El corazón concibe la promesa que está hablando y trae la manifestación. Esta es la forma en que funciona en el cuerpo físico, en las finanzas y en otras situaciones de la vida. Pero toma tiempo. Es un proceso. Eso es una forma de vida. Esto no es algo que usted trata. Si solo lo va a tratar, no va a funcionar para usted. Si yo lo hubiera estado tratando, entonces la primera vez que me dio hiedra venenosa, hubiera dicho, no funciona. Pero nunca se me ocurrió que no funcionaría, porque Jesús había dicho que funcionaría. La práctica aumenta la producción. Una vez haya encontrado estos principios bíblicos, estúdielos y practíquelos. No se eche hacia atrás cuando las cosas no marchen bien. Permanezca firme y confiéselo hasta que se desarrolle en usted. Esto no significa que no usará medicinas, si fuera necesario. Sí, yo usé la loción de calamina.
Yo tomé Malax y todo lo demás que podía encontrar para aliviar los síntomas hasta que recibí la manifestación. No se sienta culpable porque tome medicinas. Muchas personas permiten que el enemigo los condene por esa razón. No permita que ninguna persona lo obligue a tratar de operar al nivel de fe que ellos tengan si usted no se ha desarrollado a ese nivel. La medicina no lo sanará, pero mantendrá los síntomas bajo control. Vamos a decirlo de esta manera, la medicina no lo sanará, y no va a impedir que usted sea sanado. Recuerde, la fe y la esperanza son compañeras y usted las necesita a ambas. Comience donde usted está. Y use el sentido común. Funcione a su nivel. Confiese las promesas de Dios diariamente. Su fe crecerá y su productividad aumentará. Sobre el autor. El hermano Charles Capps es un granjero retirado y un ministro ordenado quien viaja por los Estados Unidos compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Ha tenido la oportunidad de dar conferencias bíblicas por más de 24 años al compartir cómo los cristianos pueden aplicar la palabra de Dios a las circunstancias de la vida y cómo vivir en victoria. A mediados de los años 90 el Señor le dio al hermano Charles una tarea de enseñar eventos de los postreros tiempos y una revelación de la venida del Señor. Además de ser autor de varios libros, el ministerio del hermano Capps tiene un programa de radio nacional llamado Conceptos de Fe.